La mayoría cree que el dinero se consigue, pero esa idea está incompleta. El dinero no se consigue, se permite, y solo llega cuando dejas de pensar como alguien que lo necesita. Detente un momento, porque esta idea cambia todo lo que creías entender. Has pasado años intentando ganar más, buscando oportunidades, esforzándote, pero sin darte cuenta, lo estabas haciendo desde la necesidad, y la necesidad nunca construye riqueza. La necesidad presiona, la necesidad acelera, la necesidad te hace aceptar menos de lo que vales, y cuando actúas así, el dinero no llega, o si llega, se va rápido, porque no estás preparado para sostenerlo. El lobo entiende esto sin que nadie se lo enseñe. No se mueve por desesperación, no reacciona a cada estímulo, no persigue todo lo que parece una oportunidad. El lobo observa, en silencio, sin ansiedad, sin urgencia, porque sabe que la urgencia es una señal de debilidad, y en el mundo del dinero, la debilidad se paga caro. Mira tu comportamiento financiero, no lo maquilles, no lo suavices. ¿Cuántas decisiones tomaste solo por miedo? Miedo a no tener, miedo a perder, miedo a quedarte atrás. Y cada una de esas decisiones fue alejándote más de la estabilidad que buscas. Porque el dinero no responde al miedo, responde al control, responde a la claridad, responde a la disciplina silenciosa. El error no es querer más dinero, el error es quererlo, sin convertirte en alguien capaz de sostenerlo. Porque puedes ganar más hoy, pero si tu mente sigue siendo la misma, tus resultados se repetirán. El lobo no busca dinero primero, busca estabilidad interna, busca control emocional, busca claridad en sus decisiones, porque sabe que cuando eso se alinea, el dinero deja de ser una lucha y empieza a ser una consecuencia. No es magia, no es suerte, es estructura interna, es dominio, es repetición consciente de decisiones correctas. Y eso no se construye en un día, se construye en silencio, cuando nadie te ve, cuando no hay resultados inmediatos, cuando es más fácil rendirse, pero decides mantenerte firme. Ahí es donde empieza a cambiar tu relación con el dinero, porque dejas de verlo como algo que necesitas y empiezas a verlo como algo que administras. Y esa diferencia es todo. El débil pide más ingresos, el lobo construye más control. El débil corre detrás de oportunidades, el lobo se convierte en alguien que las atrae. El débil depende del dinero, el lobo hace que el dinero dependa de su disciplina. Ahora, detente otra vez, pero esta vez con honestidad total, sin justificarte, sin suavizar lo que ya sabes. Porque la pregunta no es si quieres más dinero. La pregunta real es si estás dispuesto a convertirte en alguien diferente para sostenerlo. Repite conmigo, el dinero no se persigue, se permite cuando tengo control. Y dime, ¿estás actuando como alguien que necesita dinero o como alguien que está listo para sostenerlo? Hay una trampa silenciosa que destruye más oportunidades que la falta de talento, y es la necesidad. No parece peligrosa, pero lo es, porque cuando necesitas el dinero, dejas de pensar con claridad, empiezas a apresurarte, aceptas lo que antes no aceptarías y terminas tomando decisiones que te mantienen exactamente donde estás. La necesidad no se ve, pero se siente. Se nota en tu forma de hablar, en tu forma de negociar, en la forma en la que te vendes, incluso en silencio. Y el mundo lo detecta. Porque el dinero
no fluye hacia quien lo necesita desesperadamente. Fluye hacia quien puede manejarlo sin apego. El lobo nunca negocia desde la urgencia, nunca decide desde el miedo, nunca se mueve solo porque siente presión. El lobo espera, observa, y cuando actúa, lo hace desde la calma, porque sabe que la calma es poder. Mira tus decisiones financieras otra vez. ¿Cuántas veces dijiste que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces aceptaste menos dinero por miedo a perder la oportunidad? ¿Cuántas veces gastaste solo para sentir un alivio momentáneo? Eso no es falta de dinero, eso es falta de desapego. Porque cuando dependes del dinero, el dinero te controla. Controla tus decisiones, controla tu tiempo, controla tu tranquilidad. Y sin darte cuenta, dejas de ser libre. El lobo rompe ese patrón, no porque tenga más, sino porque necesita menos. Y eso es lo que lo hace fuerte. Porque cuando no necesitas algo, puedes elegir mejor, puedes esperar, puedes rechazar lo que no te conviene, puedes moverte con estrategia, no con desesperación. El error de la mayoría es creer que más dinero va a resolver su ansiedad, pero no funciona así. Si hoy sientes urgencia, mañana con más dinero sentirás más presión. Porque el problema nunca fue la cantidad, fue la dependencia. El lobo entrena su mente para esto. Aprende a estar bien, incluso cuando hay menos. Aprende a controlar su impulso, aunque tenga la capacidad de gastar. Aprende a decir no, incluso cuando la oportunidad parece buena. Porque entiende algo que cambia el juego. El dinero respeta al que no lo necesita y huye del que lo persigue con ansiedad. Por eso, el desapego no es indiferencia, es control. Es saber que puedes tener dinero sin depender de él para sentirte completo. Es saber que puedes perder sin perderte a ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Tu forma de negociar cambia. Tu forma de decidir cambia. Tu forma de moverte se vuelve más precisa. Ya no aceptas cualquier cosa. Ya no reaccionas a cada impulso. Ya no te vendes barato. Porque sabes lo que vales y no tienes prisa por demostrarlo. El lobo no corre detrás del dinero. Se posiciona, se fortalece y deja que el dinero llegue como resultado de lo que es. Ahora, obsérvate otra vez, pero sin esconder nada, porque aquí es donde la mayoría falla, no en la estrategia, sino en la necesidad que no quieren aceptar. Repite conmigo: no necesito el dinero, lo controlo. Y dime, ¿el dinero te controla o tú lo controlas? Muchos creen que ganar dinero es cuestión de suerte. Otros creen que es talento. Pero el lobo sabe algo distinto. El dinero no se mantiene sin disciplina. Puedes ganar hoy y perder mañana. Puedes tener y quedarte sin nada. Porque si no controlas lo que haces, el dinero se escapa, aunque llegue a ti. Aquí es donde casi todos fallan, no cuando empiezan, sino cuando avanzan. Porque cuando ven dinero, se relajan, bajan la guardia, se permiten errores que antes no cometían, gastan sin pensar, deciden sin estrategia y poco a poco pierden el control. El lobo no hace eso. El lobo no cambia cuando llega el dinero. Se vuelve más frío, más preciso, más disciplinado, porque entiende algo que la mayoría ignora. No es cuánto ganas, es cuánto conservas y cómo lo multiplicas. La disciplina no es solo levantarte temprano, no es solo trabajar duro, es controlar impulsos cuando nadie te ve. Es decir no cuando todo dentro de ti dice sí. Es esperar
cuando quieres actuar rápido. Es pensar cuando otros reaccionan. Mira esto con claridad. ¿Cuántas veces ganaste algo de dinero y lo perdiste después? No fue mala suerte, fue falta de control, porque el dinero no destruye a nadie, solo revela quien no estaba preparado. El lobo se prepara antes de tener, ya sabe cómo mantener. Antes de ganar, ya sabe cómo pensar. Antes de crecer, ya controla su mente. Por eso cuando el dinero llega, no lo cambia, lo potencia. El problema es que muchos quieren resultados sin construir esa base. Quieren dinero rápido, quieren crecer sin estructura, quieren avanzar sin disciplina. Y eso siempre termina igual. Caen, porque no era dinero lo que necesitaban, era control. El lobo construye hábitos, pequeños, constantes, repetidos, día tras día, aunque no tenga ganas, aunque nadie lo vea, aunque no haya resultados inmediatos, porque sabe que ahí está la diferencia, no en lo que haces una vez, sino en lo que repites siempre. La disciplina financiera es silenciosa. Nadie la aplaude, nadie la celebra, pero lo cambia todo. Es evitar gastar cuando puedes hacerlo. Es invertir cuando otros consumen. Es guardar cuando otros presumen. Es construir mientras otros se distraen. Y eso, con el tiempo, crea distancia. Distancia entre tú y los que no controlan nada. El lobo no compite con todos, compite consigo mismo, con su versión débil, con su versión impulsiva, con su versión que quería todo fácil, y la elimina, sin ruido, sin avisar, sin buscar aprobación, porque entiende que el verdadero poder no está en lo que muestras, sino en lo que controlas. Ahora detente un momento y sé honesto, porque aquí no sirve mentirse. ¿Tienes control o solo momentos de motivación? ¿Tienes disciplina o solo intención? ¿Tienes estructura o solo ganas de ganar dinero? Porque querer no es suficiente. Nunca lo fue. El lobo no quiere, el lobo ejecuta. Y esa es la diferencia, que separa al que intenta del que construye riqueza real. No necesitas más motivación, necesitas más control, más estructura, más repetición, más dominio sobre ti mismo. Porque si no te controlas, el dinero nunca se quedará contigo. Y aunque llegue, se irá. Siempre. Hasta que entiendas que el problema no es el dinero. Eres tú, sin disciplina. Repite conmigo. Tengo control. Tengo disciplina. El dinero se queda conmigo. Y dime, ¿el dinero se queda contigo o se te va? Hay algo que separa a quien gana dinero de quien lo construye de verdad. Y no es esfuerzo, no es suerte, es visión. Porque puedes trabajar todo el día y seguir en el mismo lugar. Puedes moverte y no avanzar. Puedes hacer dinero y no crecer. El error es confundir movimiento con progreso. El lobo no se mueve por moverse. Cada paso tiene intención. Cada decisión tiene dirección. Cada acción responde a algo más grande. Estrategia. El dinero sin estrategia es como agua en las manos. Llega, pero no se queda. Se siente, pero se pierde. Y lo peor es que te acostumbras. Te acostumbras a ganar y volver a empezar. A subir y caer.
a avanzar y retroceder. Ese ciclo no es casualidad, es falta de visión. El logo rompe ese ciclo porque no piensa en hoy, piensa en posición, en dónde estará mientras otros siguen corriendo sin rumbo. El logo no busca dinero rápido, busca control largo, busca estabilidad silenciosa, busca crecimiento que no dependa de un golpe de suerte. Por eso no se emociona con cada ingreso, no celebra antes de tiempo, no se deja llevar por el momento, porque sabe que lo importante no es ganar una vez, es construir algo que siga generando, mientras duerme, mientras calla, mientras otros dudan. Mira esto con claridad. Si mañana dejas de trabajar, ¿el dinero sigue llegando? ¿O todo se detiene? Ahí está la verdad. Ahí se revela si tienes ingresos o dependencia. El lobo construye fuentes, no una, varias, silenciosas, estratégicas. No depende de un solo camino, no apuesta todo a una sola jugada. Diversifica, expande, protege, porque entiende que el mundo cambia y el que no se adapta pierde. Pero no se trata de hacer 1000 cosas. Ese es otro error. El lobo no se dispersa, se enfoca, construye una base fuerte y desde ahí crece, paso a paso, sin prisa, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada, porque no busca validación, busca resultado. Y eso requiere paciencia, frialdad, ejecución. Muchos quieren dinero, pero no quieren pensar, no quieren analizar, no quieren detenerse a entender cómo funciona el juego. Solo reaccionan, siguen tendencias, copian movimientos, persiguen lo que ven y terminan tarde, siempre tarde. El lobo no sigue, observa, aprende y actúa antes. Se posiciona mientras otros dudan. Se mueve cuando aún hay silencio, porque ahí está la ventaja. El dinero grande no se mueve en ruido, se mueve en silencio, en decisiones que pocos entienden, en caminos que la mayoría ignora, y solo el que piensa puede verlo. Ahora mírate otra vez, pero sin mentirte. ¿Estás construyendo algo o solo sobreviviendo? ¿Tienes dirección o solo estás reaccionando? ¿Estás creando ingresos o repitiendo esfuerzo? Porque aquí es donde se separan todos, el que sigue igual y el que empieza a jugar distinto. El lobo no corre más rápido, juega mejor, piensa mejor, decide mejor. Y por eso termina más lejos. No por fuerza, por estrategia. Y cuando entiendes eso, dejas de perseguir dinero y empiezas a construirlo. Repite conmigo: no persigo dinero, lo construyo. Lo hago crecer en silencio. Y dime, ¿tu dinero depende solo de tu trabajo o tienes algo que siga generando sin ti? Hay algo que la mayoría evita aceptar, no porque no lo sepan, sino porque duele, porque rompe la excusa y deja solo la verdad. El dinero no es difícil. Lo difícil es quién eres tú con el dinero, tus hábitos, tus decisiones, tu forma de pensar. Eso es lo que define todo, no el sistema, no la suerte, no las oportunidades. Tú. Y esta es la parte que muchos rechazan, porque es más fácil culpar afuera que mirarse dentro. Pero el lobo no hace eso. El lobo se observa, se corrige, se entrena.
porque entiende algo que cambia todo. El dinero es un reflejo. Refleja tu nivel de control, tu nivel de disciplina, tu nivel de claridad. No puedes tener resultados diferentes si sigues siendo el mismo. Eso no pasa. Nunca pasó. Por eso muchos ganan más y siguen igual. Más ingresos, pero mismas deudas, mismo desorden, mismo caos, porque no cambiaron la raíz. Ahora escucha esto con atención. Hay estudios en comportamiento financiero que muestran algo claro. Las personas que automatizan sus decisiones ahorran más, gastan menos y construyen riqueza con mayor estabilidad. No porque sean más inteligentes, sino porque eliminan la improvisación, eliminan el impulso, eliminan el error humano constante. Otro dato: las personas que registran sus gastos, aunque sea de forma básica, tienen mayor control y toman mejores decisiones en semanas, no meses, semanas. Porque lo que no ves, no lo controlas, y lo que no controlas, te domina. El lobo aplica esto sin emoción. No se basa en ganas, se basa en sistema. Crea reglas, crea límites, crea estructura, y luego las sigue, sin negociar consigo mismo, sin excusas, sin mañana empiezo, porque sabe que cada pequeña decisión está construyendo su futuro o destruyéndolo. Aquí tienes la diferencia real. La mayoría intenta cambiar su vida haciendo cosas grandes una vez. El lobo cambia su vida haciendo cosas pequeñas todos los días. Automatiza, controla, mide, ajusta y repite. Eso no se ve impresionante, pero funciona. Siempre funciona. Ahora, si quieres una salida real, no necesitas más motivación. Necesitas esto. Primero, define un sistema simple. Un porcentaje que no se toca. Dinero que no se negocia, que no se discute, que no se usa. Segundo, registra lo que haces, aunque sea incómodo, aunque no te guste ver la verdad. Ahí está el cambio. Tercero, reduce decisiones impulsivas. Si algo no estaba planeado, no se hace. Regla simple, resultado fuerte. Cuarto, crea una fuente que no dependa de tu tiempo directo, aunque sea pequeña al inicio, pero empieza, porque ahí cambia el juego. Eso es estrategia real, eso es control, eso es mentalidad de lobo, no palabras, acción estructurada. Ahora entiende esto, porque aquí está el golpe final. Nadie viene a salvarte. Nadie va a ordenar tu dinero por ti. Nadie va a tomar decisiones por ti. Y si no lo haces tú, nadie lo hará. Ese silencio que sientes ahora es la verdad entrando. Y muchos no la soportan, porque implica responsabilidad, implica cambio, implica dejar de ser el mismo. Pero si llegaste hasta aquí, ya viste lo que otros no quieren ver. Ya entendiste lo que otros ignoran. Ahora solo queda una cosa: decidir. Seguir igual o volverte alguien que sí controla su vida. El lobo no duda en ese punto. Elige y actúa, sin mirar atrás. Repite conmigo: yo controlo mi dinero. Yo decido mi vida. Nada se me escapa. Y dime, si el dinero desaparece mañana, ¿te quedas en cero o sabes cómo hacerlo? Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres digno del silencio que pocos soportan, porque solo los que resisten este camino son los que se separan del ruido y sobresalen del montón. Suscríbete y activa la campana, porque hasta aquí no llega cualquiera. Aquí llegan los que están destinados a dominar en silencio.